Un saludo tengan todos, queridos estudiantes. El día de hoy les traigo un ejercicio de cálculo de límites. Límite de una función. Bien, límite cuando x tiende a 0 del cociente de e a la 3x menos coseno de x sobre x. Entonces, como en todos los ejercicios de cálculo de límite, el primer paso que hacemos es evaluar para ver si el límite se puede calcular de manera directa o si en cambio presenta una forma indeterminada. Veamos. Cuando x tiende a 0, sustituimos 0 acá, 3 por 0 es 0, e a la 0 vale 1, coseno de 0 vale 1, 1 menos 1 vale 0, y cuando x tiende a 0 esto es 0, por lo tanto quedaría 0 sobre 0. Esa evaluación no hace falta hacerla escrita, se puede hacer mental, repito, 3 por 0 es 0, e a la 0 1, coseno de 0 vale 1, 1 menos 1 es 0, y como x tiende a 0, 0 sobre 0. Por lo tanto, estamos en una forma indeterminada. Tenemos la indeterminación 0 sobre 0. Nosotros en este mismo canal hemos visto algunos otros videos para resolver, es decir, donde explico límites que tienen esta indeterminación y cómo se pueden resolver. Es decir, la idea de esos límites que expliqué anteriormente es eliminar la indeterminación, es decir, el factor de indeterminación. Pero en este caso, vean que tengo por acá una función exponencial, por acá tengo una trigonometría, una lineal. Si no tengo forma de factorizar para extraer un factor de indeterminación y cancelarlo. Por lo tanto, este límite lo vamos a resolver, o vamos a intentar resolverlo, creo que sí, por la regla del L'Hopital. Bien, Le Hospital, L'Hopital, bueno, en fin, es el apellido de un matemático francés, bien, que ideó, demostró una regla para resolver algunos límites que presentan la indeterminación 0 sobre 0. Vamos a ver en qué consiste la regla. Bien, bueno, nosotros tenemos el cociente de dos funciones. Podemos considerar este numerador como una función y este denominador como otra función. Entonces, ¿qué dice básicamente la regla o el teorema? Porque es un teorema del L'Hopital o regla del L'Hopital. Dice que si el límite cuando x tiende a un cierto valor a, en este caso nuestra a es 0, de f en x es 0, consideremos f en x la función que está en el numerador. Vean que cuando x tiende a 0, el numerador tiende a 0. Y el límite cuando x tiende a a, es decir, a ese mismo valor de g en x, que sería la función que está en el denominador, es 0. Y además, si el límite cuando x tiende a del cociente de las derivadas, vean cómo escribo el cociente de las derivadas, f' en x entre g' en x es igual a un cierto valor k, es decir, a un número cualquiera, y esto es importante, la derivada de la función del denominador tiene que ser distinto de 0, porque no podemos dividir por 0. Con la derivada de la función del denominador distinto de 0, entonces dice el teorema de L'Hopital que el límite cuando x tiende a a de f en x sobre g en x es igual al límite cuando x tiende a a de f' en x sobre g' en x, y todo esto es igual acá. En otras palabras, eso, bueno, matemáticamente esto es lo que plantea la regla del L'Hopital. Bien, usted tiene una indeterminación 0 sobre 0, puede considerar el numerador como una función f en x, el denominador como una función g en x, y si el límite cuando x tiende al valor que está analizando del numerador es 0 y el denominador también es 0, entonces, si existen las derivadas, por supuesto, si las funciones son derivables y la derivada del denominador es distinto de 0, bien, entonces el límite de la original, es decir, de f en x sobre g en x, es igual al límite del cociente de la derivada y es igual al mismo valor que da en el límite anterior.
Yo sé que he dicho así parece un trabalenguas, pero en la práctica, todo el mundo se estará preguntando, ¿cómo hacerlo en la práctica? Bueno, pues muy fácil. Ya tienes la indemnización 0 sobre 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debes hacer ahora? Bueno, vamos a considerar f en x, la función del numerador. Vamos a hacerla en detalle. E a la 3x menos coseno de x. Vamos a ver su derivada, si es posible. Esto solo es posible si se pueden dar las derivadas, ¿sí? Entonces, esto es una recta de dos funciones. La derivada de e a la 3x, aplicando la regla de la cadena, es e a la 3x por 3. Derivada de e a la 3x, e a la 3x, por la derivada de lo que está en el numerador, perdón, en el exponente. ¿Cómo deriva 3x? Por 3. Menos la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno. La derivada del coseno es menos seno. Por lo tanto, menos seno es más seno de x. En otras palabras, f' en x es, vamos a poner este 3 adelante, 3 e a la 3x más seno de x. Esa es la derivada de esa función. Y g en x es x. Pero si g en x es x, la derivada de x es 1. ¿Es cierto? Eso muy claro. Entonces tenemos las derivadas de g, tenemos la derivada de f, y entonces, vean, podemos calcular este límite. El límite del cociente de las derivadas. Entonces, decimos, límite cuando x tiende a a. ¿Pero quién es a para nosotros? 0. ¿De quién? De f' en x, 3e a la 3x más el seno de x sobre g' en x. G' en x es 1. ¿Bien? Y ahora calculamos este límite. ¿Qué hacemos? Evaluamos. Simplemente evaluar. Entonces, vamos a evaluar. 3 por 0 es 0, e a la 0 es 1 y 1 por 3 nos da 3. Quiere decir que esto da 3. Si cuando x tiende a 0, esto vale 3. Repito, 0 por 3 es 0, e a la 0 vale 1 y 1 por 3 vale 3. Ahora, seno de 0 es 0. Bien, entonces 3 más 0 es 3 y 3 dividido entre 1 simplemente da 3. Por lo tanto, el cociente, el límite del cociente de las derivadas es un cierto valor k. En este caso, k vale 3. Bien, la derivada del denominador no es 0, es distinta de 0. Entonces, el límite original, según el teorema de L'Hopital, el límite original es igual al límite del cociente de las derivadas. Y es igual a k. Entonces, ¿qué nos queda? Concluir. Vamos a ponerlo así. Entonces, vamos a escribir abajo. Límite. Cuando x tiende a 0 de la expresión original, e a la 3x menos coseno de x sobre x es igual al límite del cociente de las derivadas, es decir, a este que está acá, al límite cuando x tiende a 0 de 3e a la 3x más el seno de x sobre 1, y eso es igual a 3. Bien, el límite original es igual al límite del cociente de las derivadas, y a su vez eso es igual a 3. Y esta sería la respuesta de mi ejercicio, es decir, de mi límite original. ¿Qué hemos hecho para calcular este límite? Aplicar la regla de L'Hopital. ¿Qué dice la regla de L'Hopital? No es más que un teorema. Y plantea esto que hemos escrito acá. Tienes el cociente de dos funciones, donde el límite del numerador y el del denominador valen 0, por lo tanto está en presencia de esta indeterminación, y analizas si existe el límite del cociente de las derivadas. Si ese límite existe con la derivada del denominador distinta de 0, entonces el límite original
es igual al límite del cociente de las derivadas y corresponde con el mismo valor calculado. Y de esta manera hemos resuelto este límite por la regla de L'Hopital. El próximo video voy a compartir otros ejemplos de aplicación de la regla de L'Hopital que quizás no sean tan sencillos como este. Espero que este video les haya sido útil. Si es así, no dejen de suscribirse y en próximos días estaré compartiendo para ustedes nuevos videos. Muchas gracias.